buenas tardes. Vamos a continuar con estos videos iterativos con la intención de mejorar un poquito la comprensión y aplicación de los métodos y algoritmos empleados en la programación lineal. En esta ocasión, vamos a platicar un poco acerca de la programación entera. En el video anterior vimos cómo usábamos el Solver, complemento del Excel, para la resolución de programas de programación lineal. Ahora veremos cómo este mismo programa Solver es de gran utilidad para un tema que es la programación entera de programación lineal, que implica una serie de procedimientos relativamente laboriosos, porque implica el resolver un problema de programación lineal en caso de que haya variables fraccionarias. Entonces se procede a un algoritmo para tratar de que estas variables fraccionarias se conviertan en enteras, conocido como ramificación y acotación, lo cual implica la adición de una nueva variable o una nueva restricción y volver a resolver el problema. Ustedes vieron en la unidad 2 un tema que se llama análisis de sensibilidad, en donde uno de los puntos era la adición de nuevas variables. Anteriormente, antes del surgimiento de modelos computacionales, pues todo esto se tenía que hacer de manera manual, lo cual era laborioso, complicado y con mucha posibilidad de cometer por ahí una equivocación. Afortunadamente, evoluciona la tecnología, la inteligencia artificial, y hay ya programas como Solver que incluso nos puede dar la solución al problema de programación entera de manera directa. Pero la idea de este video es que ustedes lo resuelvan manualmente o siguiendo el procedimiento, pero apoyados por la hoja de cálculo Excel. Vamos a platicar un poquito. Voy a compartir algunas pantallas. Ok, para platicar un poquito acerca de la programación entera. Bien, la programación entera es la tercera unidad de la materia de investigación de operaciones uno, y este material que se está ahorita viendo en la pantalla, ustedes lo tienen en la lectura 3. Se llama lectura 3, programación entera. Y todos los procedimientos que se ven aquí vienen muy claramente explicados. Y ahorita nos vamos a apoyar con el uso del solver, que también se desarrolló en este material, pero será de utilidad para aclararles algunas dudas. Entonces, el tema, muchachos, o lectores o auditorio, es programación entera. Como vemos por aquí en la hoja de presentación de la unidad, la programación entera se divide en dos, que es la programación entera mixta y la programación entera pura. Repito, todo este material ustedes lo tienen en su lectura. Ok, y platicamos un poquito acerca de la definición y modelos de programación entera. La programación entera se puede definir como un modelo matemático que tiene una función objetivo lineal y restricciones lineales, pero que requiere que alguna o todas sus variables estén restringidas a tener variables enteros, lo cual es un poquito más natural o más obvio en muchos problemas de la vida real. Porque como por aquí dice la lectura, no podemos nosotros programar medias chamarras o tres cuartos de chamarras, sino chamarras enteras, en un caso de programación, por ejemplo, para un problema de producción de chamarras para hombre o chamarras para mujer. Entonces, es de más aplicación en la vida real la programación entera. La programación entera, como vemos por aquí en nuestra lectura, dice, para solucionar este tipo de problemas, se refiere a programación entera, hay algunos métodos que resultan adecuados. Tales modelos o métodos de programación entera que se contemplan en este capítulo que les estamos proporcionando es el método gráfico, el método de ramificación y ecuación y el método de corte de Gomori. Y vamos a
Aquí voy a platicar un poquito nada más acerca de lo que es el método gráfico en función a esta lectura, y lo que sí desarrollaré de una manera un poquito más específico es el método de ramificación y acotación. Entonces, para iniciar, pues vamos a partir de un ejemplo, un modelo matemático de programación lineal, que es el que tenemos por aquí en pantalla. Eh, Se presenta tanto en su forma canónica como en su forma estándar, y es un problema de maximizar 3000x1 más 2000x2, sujeto a x1 más 2x2 menor o igual que 6, 2x1 más x2 menor o igual que 8, x1 menos x2 menor o igual que 0.5 y x2 menor o igual que 3. Y como vemos por aquí, la restricción de que tanto x1 como x2 sean positivas y mayores que 0. En la unidad 1 ya vimos el método gráfico, el procedimiento del método gráfico, entonces aquí lo vamos a recordar nada más. Pero recuerden que el método gráfico es únicamente de utilidad para problemas con dos variables. Si mi problema tiene tres o más variables, pues ya necesariamente tendremos que recurrir a algún procedimiento algebraico como el método de las M's o el de método simple, si las restricciones son del tipo mayor o igual, o el de las dos fases. Pero el método gráfico sirve de explicación y se toma como base para la explicación de los modelos algebraicos. Eh, Dice, el método gráfico es muy similar al presentado en el capítulo 2, sección 2.1 para la programación lineal, pues se grafican las rectas correspondientes a las restricciones de tal manera que se limita la región factible de solución, se identifican los puntos enteros más próximos al límite de la zona de solución, y una opción es unirlos mediante una línea, de modo que habrá generado una nueva zona de solución. Bueno, vamos a ver rápidamente los pasos que conforman el método gráfico para programación entera. Al igual que en programación lineal, son muy parecidos la forma de desarrollarlos. Entonces los menciono ahorita y ahorita los vamos explicando con un ejemplo. El primer paso, grafique cada una de las restricciones o ecuaciones sustituyendo las desigualdades, en caso de que sea menor o igual o mayor o igual, por una igualdad, con la intención de que representen ecuaciones simples de línea recta. Igual que en el método gráfico que ya conocido por ustedes, se recomienda el uso de algunos colores diferentes para cada línea para ir identificando cada una de las restricciones. Hay que especificar en el paso 2 el sentido que satisface cada una de las restricciones, indicándola con una flecha en su línea. Paso 3, determine la región que satisface la totalidad de las restricciones presentes en el problema, que lo vamos a ver, va a estar achureado o sombreado, destacando e identificando los puntos de combinaciones enteras. Muy importante, esto es lo nuevo del método gráfico en programación entera. Vamos a destacar aquellos puntos que me permitan combinaciones enteras, es decir, que tanto la variable x1 como x2 sean enteros. Grafica en forma similar la ecuación que representa la función objetivo, recordando que esta función objetivo no tiene vector de solución, por lo que hay que dar un valor arbitrario, pero tomando en cuenta que nos dé resultados pertinentes a los que nos están arrojando las restricciones. Paso 5, determine el punto óptimo de solución, el cual será alguno de los identificados en el paso 3, procediendo de la siguiente manera. Si el problema es de maximizar, desplazamos paralelamente la recta de la función objetivo hacia el punto más alejado del origen de los que limitan la región factible. O bien, si el problema es de minimizar, desplazamos paralelamente a sí misma esta recta de la función objetivo hacia el punto más cercano del origen. Y una vez que identificamos este punto, eh, fácilmente vamos a poder apreciar el valor que corresponde tanto a x como 1 como a x2. Y finalmente verificamos y sustituimos los valores encontrados en cada una de las restricciones para verificar que se cumplan las restricciones. Muy bien. Entonces vamos a trabajar el ejemplo 4.1, que lo tenemos por acá arriba. Entonces, ese que leímos. El ejemplo 4.1 es un problema de maximizar. Por tanto, nuestra función objetiva la vamos a desplazar al punto más alejado del origen de los que hayamos localizado en la función objetivo. Tiene dos variables, por lo cual es factible el uso del método gráfico. Y tenemos en este caso cuatro restricciones y la limitación o la restricción de que sean enteros positivos. Muy bien. En este caso, pues,
el paso 1 me dice que cada una de las restricciones de estas 4 que estoy por aquí señalando, primeramente las igualemos a 0 y encontremos el valor respectivo. Entonces, en este caso, vamos a trabajar la primera ecuación que dice x1 más 2x2 igual a 6. Primeramente la vamos a igualar al vector resultado. Y ya vamos a despejar. Vamos a decir, por ejemplo, si x1 vale 0, entonces x2 valdrá 6 entre 2, que será 3. Entonces x2 tendrá un valor de 3. Y si x2 es igual a 0, x1 es igual a 6. Y eso me dará la primera recta. Pero bueno, vamos a verlo en nuestro ejemplo. Entonces les repito, aquí no lo voy a ir desarrollando, únicamente lo vamos a ir comentando porque el método que me interesa realmente ahorita explicar y que quede un poquito más claro es el método de ramificación y acotar. Pero aprovechamos el momento para explicar el método gráfico. Muy bien. Entonces, si recuerdan la primera restricción, la que comenté ahorita, es esta que viene en azul, en donde x1 es igual a 6 y x2 es igual a 3 después de despejar, y como la restricción es del menor o igual, el sentido es hacia abajo. Entonces, aquí graficamos cada una de las restricciones. La restricción 1 es la que viene marcada en azul, la restricción 2, la que viene marcado en rojo. Por ejemplo, aquí el punto en x2 no se ve, pero era porque va mucho más arriba. Entonces, graficamos cada una de las 4 restricciones, la azul, la roja, la verde y la café, con su sentido respectivo. Una vez que hemos graficado cada una de nuestras restricciones, identificamos la región factible, es decir, que esté abajo de la restricción azul, todo lo que esté abajo, pero que también esté abajo de la roja, abajo de la café y hacia arriba de la verde. Y esa área de región factible es lo que aparece aquí achurado o sombreado con gris. Y en esta región factible únicamente hay 3 puntos que me dan soluciones enteras tanto para x1 como para x2, que fueron identificados como A. En el punto A, tanto x1 como x2 valen la unidad. En el punto 2, o en el punto B, perdón, x1 igual a 1 y x2 es igual a 2. Y finalmente el punto C, x1 vale 2 y x2 vale igual a 2. Entonces ya identificamos nuestra región factible y ya identificamos los puntos que me dan una solución entera en esta región factible. También vemos por aquí en amarillo la ecuación de la función objetivo. Yo aquí ya nada más estoy mencionando porque esto ya se vio en la unidad 1, en la descripción del método gráfico, y por ahí ustedes observaron una multimedia, una presentación en donde se explica paso a paso la forma de graficar. Lo nuevo en este método es que en la región factible vamos a identificar los puntos que me dan una solución entera para tanto x1 como para x2. Entonces, se grafica pues la función objetivo. Y esta función objetivo, como el problema es de maximizar, habrá de desplazarse hacia arriba, hacia el punto más alejado del origen de los 3. ¿Sí? Entonces, esta recta se va a desplazar hacia el punto más alejado del origen, que en este caso, si lo hacemos, pues va a resultar ser que es el punto C. Sí, porque si yo la desplazo hacia arriba, primero va a tocar el B y hasta el final va a tocar el punto C. En este caso, pues, el punto C me representa el punto óptimo de solución. Y en este punto, x2 vale 2 y x1 vale 2. Si el problema fuera de minimizar, pues lo hubiera desplazado hacia el punto más cercano al origen, que sería el A. Pero ok, volviendo al planteamiento original, problema de maximizar, entonces desplazo mi función objetivo, esta que está por aquí en amarillo, hacia el punto más alejado que va a resultar el punto C. Como se observa en la gráfica, se han representado las restricciones con un sentido correspondiente, así como la recta de la función objetivo, y se han identificado los puntos que ofrecen una solución factible, a saber A, B y C. Desarrollando el paso 5, y dado que el problema es del tipo de maximizar, se desplaza la recta de la función objetivo hacia el más alejado del origen de los que ofrecen una solución entera factible, que para este caso resulta ser el punto C. Como ya lo hemos desplazado, entonces miren, aquí se aprecia que la función objetivo se desplaza hacia arriba y el punto más alejado del origen que toca es el punto C.
Entonces, ese es el que me dará la solución y hacemos las sustituciones respectivas, ¿sí? Reemplazando el valor de x1 y de x2, tanto en la función objetivo como en cada una de las restricciones, y vemos que el problema se magnifica con 10.000 utilidades y se cumplen todas las restricciones. Por aquí se presenta otro ejemplo. Entonces, el procedimiento es igual. Graficar cada una de mis restricciones, primero igualándolas a cero, poniéndoles el sentido. Por aquí lo tenemos. Graficamos cada una de nuestras restricciones, les ponemos el sentido, identificamos la región factible, que es lo que está marcado por aquí en gris. Identificamos todos los puntos que me dan una solución entera, que en este caso hay una gran cantidad. Sí, que estén abajo de la restricción azul, abajo de la verde y arriba de la roja. Graficamos nuestra función objetivo, por aquí está en amarillo, y en este caso, como el problema es de minimizar, tendremos que desplazar mi recta hacia el punto más abajo de todos los puntos. Aquí nada más aparecen 4 puntos, pero en realidad hay muchos puntos que me pudieran dar una solución factible. Entonces se desplaza hacia abajo y vamos a ver que el último punto que toca será el C, y ese será el que nos da la solución factible. Perdón, el B. Si nosotros la desplazamos, el último punto que toca es el punto B. Y en el punto B, el valor de x1 es igual a 3 y el valor de x2 es igual a 1. Y aquí se hace la sustitución, miren. Si en este caso, si la escala hubiera sido un poquito más amplia, hubiera quedado más claro que es el punto B, que sería el último que toca hacia abajo. Bueno, y en sí, ese es el procedimiento de programación entera para el método gráfico. Lo nuevo en el método gráfico de programación entera con respecto a programación lineal original que vimos en la unidad 1 es que los puntos de la solución factible son todos aquellos que me dan una solución entera. Como aquí lo podemos ver, solución natural. Cualquiera de todos estos puntos me pudo haber dado una solución factible y entera, pero la óptima será aquel punto en el cual, como el problema es de maximizar, la función objetivo se desplace hacia el punto más cercano al origen, que en este caso resultó ser el punto B. Y ese es el punto, es el método gráfico. En su material, en esta que estoy ahorita proyectando, que es la lectura 3, al final viene una serie de problemas resueltos, aparte de eso que ven aquí, y vienen unos planteados para que ustedes practiquen. Y pasamos al método de ramificación y acotación, que es útil para problemas que tienen más de dos variables y donde será de gran utilidad el uso de lo visto en el video anterior, que es el método solver del Excel para solución de problemas de programación lineal. Platicando un poquito acerca del método de ramificación y acotación, material que ustedes tienen, repito, dice, este método se creó en la década de los 60 por Landy y Doyne, siendo el más popular para resolver problemas de programación entera. Como su nombre lo indica, consiste en partir el problema original que se va a ir dividiendo en ramas, cada una de las cuales se va a ir acotando la región factible de solución, conservando las soluciones enteras hasta que se llegue al final. De este modo, la metodología conserva la solución óptima. Ok, y el procedimiento consiste a grandes rasgos en los siguientes pasos. Primero, resuelva el problema original de programación lineal, sin limitarse a una solución entera. Si la solución obtenida es entera, esta será la solución óptima para el problema. Pero si alguna es fraccionaria, alguna de sus variables de decisión, se continúa al paso siguiente. Entonces, lo resolvemos por el método que ustedes conocen, sin la limitación de variables enteras, pero si la solución me resulta que ya son enteras, esa será la solución. Pero en caso de que exista alguna variable que tenga solución fraccionaria, entonces pasamos al siguiente paso. De las variables de decisión que hayan resultado fraccionarias en el paso anterior, se toma una de ellas. Podría ser x1, x2 o x3. Y este valor está comprendido entre dos números que vamos a denotar como K1 y K2. Por ejemplo, si la solución fraccional es x1 es igual a 5.7,
el valor de K1 será 5 y el valor de K2 será 6. Entonces, los valores de K1 y K2 son el inferior y el superior del valor de la variable que resultó fraccionaria. De aquí se tendrá la primera ramificación en dos partes o dos nuevos subproblemas que serán idénticos al problema que se dio origen, añadiendo una restricción adicional en cada uno de ellos, el cual será x1 menor que x1 para la primera rama y x1 menor a x2 para la segunda rama. Con esto, cada rama abarcará una región factible de solución más limitada que la del problema original, lo que implica haber dividido el problema en dos subproblemas más pequeños. En caso de haber, muy importante, en caso de haber varias variables de decisión fraccionarias que sean candidatas para efectuar las ramificaciones, deberá tomarse aquella que esté más próxima a la fracción intermedia entre dos enteros consecutivos, es decir, a punto 5. Así, por ejemplo, si x1 es igual a 3.6, la fracción fraccionaria es punto 6 y se encuentra a punto 10 de la mitad de punto 5. No importa si está por arriba o está por abajo. Y si x2 es igual a 3.1, por ejemplo, la distancia del punto 1 fraccionaria a la mitad será punto 4. Entonces, en este caso, tomaríamos x1, la que esté más próxima a la fracción, ¿sí? Entonces, si una variable está a punto 10 y otra variable a punto 30 de distancia al punto 5 o a la mitad, vamos a escoger la que esté más cercana. Y esa será la variable que vamos a escoger. Se resuelve cada rama en el paso anterior por medio de programación lineal. De aquí pueden tenerse varias posibilidades. Primero, que la solución encontrada no sea factible. En este caso, esta rama ya no se investiga más. Cuando el problema o el solver me dice no factible, pues ya no investigamos más. Ahí termina el problema. Que la solución hallada entera, en este caso, se convierta en una cota que será inferior para problemas de maximización y superior para los problemas de minimización. Esto tiene sentido en el proceso de acotación. Paso número C o 3. Que la solución encontrada sea fraccionaria. De aquí que esta rama será candidata para seguir haciendo bifurcaciones, siempre y cuando el valor hallado para la función objetivo sea mejor que el de alguna cota fijada en su etapa anterior. Es decir, nosotros empezamos a ramificar y si mi problema es de maximizar y la rama que yo encuentro me da una solución menor a la que encontré en la rama que le da origen, entonces ya no tiene caso seguir ramificando, porque el problema es de maximizar y conforme yo vaya avanzando en mis ramificaciones, el valor de la función objetivo va a ir disminuyendo. Viceversa, si mi problema es de minimizar y encuentro una rama con un valor determinado, las siguientes ramas, el valor va a ir aumentando. Esto lo veremos un poquito más y quedará más claro cuando empecemos a desarrollar el método. Y finalmente dice, este procedimiento se continúa hasta que ya no hay posibilidades de ramificaciones posteriores. Con esto se tendrá la certeza de que se encontrará la solución entera óptima en caso de haberla, siendo esta última cota la que haya prevalecido como tal hasta el final del problema. Ok, aquí en el material y antes de pasar a verlo en Excel, vienen unos ejemplos. Vienen dos ejemplos que se resolvieron muy rápido, de una manera muy corta, y viene un tercer ejemplo que será el que desarrollaré en donde sí implica el ir resolviendo un poquito más de problemas. Entonces tenemos un problema original, maximizar x0, 3000x1 más 2000x2, sujeto a x1 más 2x2 menor o igual que 6, 2x1 más x2 menor o igual que 8, y x1 menos x2 menor o igual que 5. Y finalmente, x2 menor o igual que 3, y la restricción de no negatividad y de que sean enteras. Muy bien, ahorita no voy a entrar a resolverlo, únicamente lo voy a comentar. Entonces, de acuerdo al procedimiento descrito por el método en el paso 1, consiste en resolver el problema por el método de programación lineal cuya solución es C. Entonces, se resuelve en el solver o manualmente y resulta que la solución óptima es x0, 10.666.67 con valores de x1, 2.333 y x2, 1.833. Entonces, mis dos variables son fraccionarias. Entonces, aquí lo que hay que analizar es cuál fracción. Si punto 33 de x1 está más cerca a punto 5 o si punto 833 de la de x2 está más cerca a punto 5. Muy bien.
Les leo un poquito. De aquí, esta solución no es entera, por lo que conforme al paso 2 se debe ramificar con la variable fraccionaria x1, ya que de las dos fracciones, el punto 333, que es la de x1 para x1, y punto 833 para x2, la que se encuentra más próxima a punto 5 es punto 333. Si ustedes hacen la resta de punto 5 menos punto 333, va a resultar menor a la resta o el valor absoluto de la resta de punto 5 menos punto 833. Entonces, y más adelante cuando desarrollemos el ejemplo lo vuelvo a recordar. Entonces, se toma aquella variable cuya fracción esté más cerca a punto 5. Entonces, fíjense bien, el procedimiento será, resolvemos el problema original y encontramos que x0 es igual a 1066, 10.066 con valor de x1 2.33 y x2 1.833, en donde la fracción más cercana a punto 5 es el de punto 33. Por lo tanto, vamos a ramificar con dos veces x1. X1 menor o igual que 2, x1 menor o igual que 2 y x1 mayor o igual que 3. Entonces, el límite inferior es el menor al que tenemos por aquí, al 2, y el superior es al inmediato superior de la fracción. Y se vuelve a resolver los problemas agregando al problema original, primeramente, una nueva restricción con x1 menor o igual que 2, y resulta que aquí ya me da un resultado entero, con x1 igual a 2 y x2 es igual a 2. Fíjense que el valor de x0 disminuyó. Y por el otro lado, si yo agrego la restricción al problema original de x1 mayor o igual que 3, me resulta que es infactible. Vamos a ver el problema 2. Es más, vamos a resolverlo también este en Excel, aunque está cortito, y también resolveremos el otro que está un poquito más largo. Entonces, vamos a tomar los datos de este problema. Control C, nos vamos a Excel. Voy a copiar por aquí el examen o el planteamiento del problema. Ok. Y vamos a resolverlo en Solver. Bueno, lo voy a resolver en otra hoja. Aquí tenemos el problema. Ok. Entonces vamos a preparar el solver como lo vimos en el video anterior de uso del solver para solución de programación lineal. Si recuerdan, primero definíamos nuestra función objetivo. Función objetivo. Recuerden que marcábamos en amarillo donde vamos a programar fórmulas. Y luego marcamos por aquí nuestras restricciones, nuestras variables, perdón. En este caso, el problema tiene únicamente dos variables, x1 y x2. Recuerdan que iban en azul porque ahí me va a dar la solución al problema y son las que va a tomar. Programamos nuestras restricciones, que en este caso son 3, A, B y C. También van en amarillo porque vamos a programar fórmulas. Por acá ponemos el resultado y procedemos a programar mi función objetivo. Mi función objetivo es igual a
10 que multiplica a x1 más 8 que multiplica a x2. Recuerden que ahorita me va a poner 0. Pasamos a programar cada una de las restricciones. Mi primera restricción me dice que es igual a 3x1 más x2. La segunda restricción me dice que es igual a 4x1 más 3x2. Y la última restricción me dice que es igual a x1 más 2x2, 2 por x2. Los resultados de cada una de las restricciones son 20, 15 y 30. Y ahora sí, mandamos llamar solver. Recuerden que normalmente está en la pestaña de datos. Mandamos llamar solver. Programamos nuestra función objetivo. En este caso está en la celda B8. El problema es de minimizar. Seleccionamos minimizar. Aquí vamos a poner las variables que participan, que son estas dos. Y vamos a agregar nuestras restricciones. Primera restricción, que es del tipo menor o igual. Ya está seleccionada como menor o igual. Agregamos la segunda restricción, que es del tipo mayor o igual. Seleccionamos mayor o igual y su vector resultado. Y finalmente, mi tercera restricción, que es del tipo menor o igual. Y damos aceptar. Aquí podemos verificar, mi primera restricción está en la B13, B14 y B15 y sus resultados en cada una de las C, lo cual es correcto. Seleccionamos simple CLP y resolvemos. Me dice que sí encontró una solución y damos aceptar. Me dice que x1 es igual a 3.75 y x2 es igual a 0. En este caso, mi problema nada más tiene una variable fraccional porque la otra ya es entero. Vamos a considerar el 0 como variable entera. Entonces, la única que voy a ramificar en este caso será el x1. Pero entonces, si vemos cómo se resolvió en el ejemplo que ustedes tienen en su material, se, se pone, aquí se va explicando paso a paso, pero lo importante es primero empezar a poner este recuadrito. Entonces, esta es la solución original. X0, 37.5, con X1, 3.75 y X2 igual a 0. Y entonces, lo voy a poner por acá, en mi hoja 1. Entonces dijimos X0 igual a 37.5, X0, repito, X0 igual 37.5 y X1 igual a 3.75 y X2 es igual a 0. X1 igual 3.75 y X2 igual a 0. ¿Ok? En este caso no hay mucho de dónde escoger. La única variable que se va a ramificar es X1. Entonces sacamos su rama. Pues vamos a sacar una ramita por aquí.
Estoy trabajando. Y ahí tenemos nuestra rama. Entonces, por este lado, como la única que voy a ramificar x1, este lado va a ser x1 menor o igual que 3, ¿sí? El límite inferior. Y por acá, la misma x1, pero ahora mayor o igual que el superior, que en este caso será 4. Entonces, si ven, es lo que hicimos por acá. X1 menor o igual a 3 y x1 menor o igual a 4. Y esto me va a dar lugar a dos problemas. Entonces, el primer problema, si me voy por el lado izquierdo, voy a agregar una restricción que diga que x1 es menor o igual que 3. Entonces, nuevamente me voy a Solver y vamos a agregar una restricción más, agregada. Y nosotros ya, cada quien sigue su estrategia para ir identificando en qué parte del problema va. Agregada, lado izquierdo, por ejemplo. Entonces, vamos a agregar una restricción, recuerden, x1 menor o igual que 3. Entonces, aquí voy a poner x1 y acá va a ser 3. Mando llamar solver. Debe estar guardado el problema original y voy a agregarle una restricción. Y la restricción es que x1 menor o igual que 3. Aceptar y resolvemos. Me dice que si hay una solución factible y me dice que x1 es igual a 3, x2 es igual a 1 y la función objetivo ahora es 38. Entonces, estos valores los vuelvo a plantear en mi red. Entonces, nuevamente para ver los resultados, x1, 3, x2, 1 y 38. Como ven, si el problema es de minimizar, al momento de yo ir ramificando, pues va aumentando. 38, 3 y 0. 3 y 1, perdón. Y aquí podemos observar que ya esta solución es entera. Aquí yo ya no puedo ramificar. Pero recuerden que tenía que ramificar yo por este otro lado. Así pues, mi problema original le debo agregar esta restricción de x1 mayor o igual que 4. Entonces, en este caso, agregando el lado derecho, esta ya no va a estar porque esta fue nada más por el lado izquierdo. La del lado derecho, aquí va a ser igual a 4 y debe ser mayor o igual. Entonces, mando llamar el solver y voy a modificar mi última restricción, la 16, que es del tipo mayor o igual. Entonces, le voy a cambiar aquí el tipo mayor o igual. Ya le cambié el 4, por lo tanto ya es correcto. Le doy a aceptar. Si encuentra una solución, y ahora la solución es con 40, con x1 igual a 4 y x2 es igual a 0. Entonces lo plasmo en mi árbol. Dijimos que este es 40, este es 4 y este es 0. En este caso es un problema que tuvo nada más dos ramas. Fue muy sencillo. Ya ambas soluciones son enteras, pero como mi problema es de minimizar, la solución que me da más óptima de estas dos factibles, pues es por este lado, con x1 menor o igual que 3. Entonces, la solución final a este problema será
x1 igual a 3, x2 es igual a 1, con x0 igual a 38. Porque el problema es de minimizar. Entonces, 38 es mejor solución que 40. Entonces, esta es la solución óptima. Ese problema fue un problema relativamente corto. Viene un tercer problema, que también es un problema relativamente corto, comparados con otros que vienen muchísimas ramas. Y aquí se los va explicando en su material que ustedes tienen en la lectura 3. Lo vamos a resolver, pero lo explico antes la solución que se nos dio. Fíjense bien. Se resuelve el problema original. Y el problema original nos da una solución de que x0 es igual a 110.769 con sus dos variables, x1 igual a 3.077 y x2 es igual a 2.308. Entonces, este problema, sus dos variables son fraccionarias, pero ¿cuál escogemos? Y no es que sea incorrecto no escoger la variable conforme a lo indicado, sino que será un poquito más rápido llegar a la solución óptima con esta recomendación. Entonces, recuerden que debemos escoger aquella variable cuya parte fraccionaria esté más cercana a 0.5. Entonces, x1 es igual a 3.077. La parte fraccionaria es 0.077 y la diferencia o la distancia que hay de 0.077 a 0.5 es 0.4033. Y mi segunda variable es 2.308, la parte fraccional es 0.308 y lo que necesitamos para la distancia para 0.5 es 0.192, que es un poquito o es más corta. Por lo tanto, la variable con la cual se va a ramificar es x2, por aquí lo vemos. Y por el lado izquierdo, x2 será menor o igual al límite inferior, que son 2, y x2 será mayor o igual al límite inferior, superior, que es 3. Y empezamos a ramificar. Entonces, volvemos a resolver el problema agregando esta restricción de que x2 menor o igual a 2 y resulta que nos da este resultado, 110.000 con x1 igual a 3.33 y x2 es igual a 2. Aquí yo veo que esta parte todavía debo de seguir ramificando porque x1 sigue siendo fraccional. Entonces, aquí voy a ramificar con x1 menor que 3 y x1 mayor que 4. Pero antes de continuar con esta rama, debo resolver esta otra. Entonces, en mi problema original, en vez de agregar esa restricción, agrego la de que x2 sea mayor o igual que 3 y se resuelve y hay una solución factible con 108.000. Con x2 es igual a 2.286 y x2 es igual a 3. Entonces, también esta parte tengo que seguir ramificando. Pero ¿cuál de las dos ramas, con cuál de las dos ramas empiezo? Como mi problema es de minimizar, de maximizar, perdón, vemos aquí que va disminuyendo, entonces yo debo de continuar ramificando con aquel valor de x0 que sea mayor de estos dos. Por lo tanto, debo seguir ramificando con este, ¿verdad? Entonces, para la siguiente rama, la variable que hay que ramificar es x1. Entonces, x1 menor que 3 por este lado y x1 mayor que 4 por este lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Llevo problema original, primer ramificación con mi restricción de x2 menor que 2. Y si me voy por aquí, voy a agregar una nueva restricción a la problema original, primera restricción agregada y ahora otra restricción agregada con x1 menor o igual que 3. Entonces, agrego esta restricción, se resuelve y ya me da por esta parte entero. Ya me dice que x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2. Con x0 me va disminuyendo. Y ramifico este problema también. Se resuelve y resulta que todavía es fraccional. X1 igual a 4, x2 es igual a 1.2 con una función objetivo de 108.000. Como este 108.000 es mayor que este que ya me dio entera, tengo que seguir ramificando porque todavía me pudiera arrojar una solución mayor o mejor que esta.
Entonces vuelvo a ramificar esta de 108,000 y tengo nada más una fraccional, lo que es la x2. Entonces ramifico x2 menor que 1 y x2 mayor que 2. Resuelvo, agrego una nueva restricción, problema original, primera restricción. Ahora voy por esta otra restricción, segunda restricción y tercera restricción. Y resulta que x1 es igual a 4,177 y x2 es igual a 1 con una función objetivo de 107,000, que todavía es mayor que esta que ya me dio entero, miren, es mayor que los 103,000. Por eso esta todavía tengo que ramificarla. Pero recuerden que aquí tenía otra rama, se agrega esta restricción y resulta que el problema es infactible. Entonces ya por esta rama no puedo seguir. Continúo ramificando por acá. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. Aquí yo tengo una utilidad de 107,000 y acá una de 108,000. Entonces, yo aquí debo de suspender mi ramificación y me voy acá, porque este todavía tiene una mayor utilidad. O puedo seguir, nada más que no se me olvide que tengo que seguir ramificando acá. Y bueno, cuando termino de ramificar, yo aquí ramifico, veo que ya estas dos son soluciones enteras. Sí, entonces ya no puedo seguir ramificando porque ya tengo soluciones enteras. Pero fíjense que mi problema es de maximizar, entonces de estas, tengo aquí yo en esta rama tres soluciones enteras, pero la cual me da una función objetivo mayor, es esta de 105,000. Entonces, hasta este punto, esta es una solución óptima. 105,000 con x1 igual a 5 y x2 igual a 0. Pero igual, yo desde acá tenía que volver a ramificar todavía porque tengo 108,000, que es mayor a los 105,000 que tengo. Entonces, continúo ramificando. Aquí me da 107,000. Esta me da infactible. Como 107,000 es mayor que esta de 105, sigo ramificando. Sigo ramificando. Aquí ya me da entero. Me da 102,000, pero es menor que 105,000, por eso es mejor esa solución. Y aquí tengo yo 104,000 y todavía tengo una fracción, una variable con fracción. Pero ¿por qué ya no sigo ramificando? Porque la función objetivo son 104,000 comparada con esta de 105,000 y como mi problema es de maximizar, pues ya no tiene caso que siga ramificando, porque a medida que sigo ramificando, mi problema de maximizar se va dando una solución cada vez menor. Y este es el procedimiento de ramificación y acotación. Entonces, vamos ahora a resolver este mismo problema que ustedes ya lo tienen aquí, pero únicamente fueron plasmando los resultados. Entonces, vamos a resolverlo para que se vaya viendo de dónde salieron cada uno de los resultados. Ok, entonces, el problema original, vamos a copiarlo, y toda la explicación aquí viene en su material. Entonces, voy a desarrollar nada más la primera rama para que no sea tan tedioso, y la otra parte se les quedará a ustedes para que vayan comprobando. Ok, entonces, este es el problema de maximizar. Miren, es un problema cortito con nada más dos restricciones. Entonces, nos vamos a Excel y vamos a programar aquí en la hoja 3. Es un poquito bromoso, aun y cuando estemos resolviéndolos por parte o por medio de Excel. Imagínense si se tuviera que resolver manualmente cada uno del problema adicional que vamos haciendo, pues nos tardaremos enormidades, ¿verdad? Entonces ponemos nuestra función objetivo. Entonces vamos a resolver este problema que es de programación entera. Ponemos nuestra función objetivo, la marcamos de amarillo, que quiere decir que ahí vamos a programar. Ponemos nuestras variables, que en este caso son dos. De azul, recuerden que aquí es donde se me da la solución.
Y mi problema original tiene dos restricciones. La primera restricción, aquí la vamos a programar, y la segunda la ponemos de amarillo. Ponemos los resultados. Dejen algunos cálculos. Ok, entonces estamos listos con nuestra hoja. Entonces vamos a programar nuestra función objetivo que dice 21,000 x1, 21,000 por x1, más 20,000 por x2. Mi primera restricción me dice que es 35 de x1 más 40 de x2, más 40 de x2. Y la segunda restricción me dice que es 12x1, 12 por x1 más 10 de x2. Y los resultados de cada una son 200 para la primera restricción, 60 para la segunda. Y ya está todo. Mandamos llamar solver. Recuerden que está en datos. Mandamos llamar solver. La función objetivo la tenemos en este caso en la celda B7. El problema es de maximizar. Ya está seleccionado maximizar. Ponemos dónde van a estar declaradas mis variables y agregamos nuestras restricciones. Nuestras variables. Vamos a agregar nuestras restricciones. A ver, algo me dice que está mal por aquí. Aquí estaba mal seleccionado. Seleccionamos nuestras variables, es de la B9 y la B10. Ahora sí vamos a agregar nuestras restricciones. Me está marcando un error acá en mi función objetivo. Función objetivo. Va de nuevo, jóvenes. Función objetivo es en la B7. Problema de maximizar. Mis variables están en la B9 y B10. Ahora sí vamos a agregar restricciones. Mi primera restricción es del tipo menor o igual. Vamos a agregar una restricción más. Mi segunda restricción es del tipo menor o igual también. Le ponemos simplex LP y resolvemos. Se encuentra una solución donde me dice que x0 es igual a 110,769, x1 igual a 3,07 y x2 es igual a 2,30. ¿Sale? Entonces, vamos a... Entonces, hacemos mi primer recuadro que sería este. X0, 110,769, x1, 3,77 y x2, 2,308. ¿Qué son estos resultados? Ok. Entonces, la parte fraccional, dijimos, ¿cuál está más cercana a punto 5? ¿Punto 0,7 o punto 3? Entonces, vemos que punto 3 es la parte fraccional más cercana a punto 5. Vamos nada más a comprobarlo. Entonces, punto 5 es la distancia donde yo quiero llegar. La parte fraccional de x1 es punto 0,76 y la parte fraccional de x2 es punto 307.
Y es en valor absoluto, ¿eh? Entonces voy a restar igual esto menos la parte fraccional de x1. Y aquí voy a restar esto menos la parte fraccional. Y es considerando valor absoluto nada más, ¿eh? Aunque en ambos casos fue por abajo. Entonces la parte más cercana a punto 5 es este punto 19. Entonces, este corresponde a x1 y este corresponde a x2. Entonces, la parte más cercana es esta. Por lo tanto, yo debo empezar a ramificar con x2. Entonces, yo voy a tomar x2 menor o igual que 2 y x2 mayor o igual que 3. X2 menor o igual que 2 y x2 mayor o igual que 3. Entonces, vamos a hacer primero esta parte. X2 menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto. Entonces debo de agregar una restricción. Restricción agregada. Dijimos que x2 menor o igual que 3. Entonces la programamos igual x2 x2 menor o igual que 2, perdón, que su parte fraccional. Entonces mando llamar solver, agrego esta restricción, mandamos llamar solver para agregar una restricción. Agregar esta restricción menor o igual que este valor, aceptar y resolvemos, aceptar. Entonces me dio 11,000, la función objetivo x0 igual a 11,000, x1 igual a 3,33 y x2 es igual a 2. Es por este lado, x0 igual a 110,000, perdón, x1 igual a 3,33 y x2 es igual a 2. Ahora debo resolver esta otra restricción que tengo por acá. Entonces, la restricción que agrego debe ser x2 mayor o igual que 3. Entonces, en esta misma la puedo hacer, nada más aquí le voy a cambiar a 3 y voy a cambiar el sentido de la restricción. Mando llamar a solver, voy a modificar esta que es la 14, yo por aquí veo que es la 14, la voy a modificar el sentido de la restricción, que ahora debe ser mayor o igual. Aceptar y resolvemos. Y ahora me dio x0 108,000 con x1 2,28 y x2 es igual a 3, que debe ser esta rama que tenemos acá. X2 es igual a 108,000 y x1 igual a 2,28 y x2 es igual a 3. Entonces, hasta ahorita mi problema iría con estas dos ramas. Ahora bien, el problema es de maximizar. Por lo tanto, x0 es mejor solución cuando vale 110,000 a cuando vale 108,000. Por lo tanto, tengo que seguir ramificando por este lado. Entonces me voy a solver, pero recuerden que ahorita estoy con otro problema. Entonces aquí debo regresar al original. Es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí era con 2 y la restricción era del tipo menor o igual. Voy a cambiar el sentido de la restricción a del tipo menor o igual y resolvemos. Entonces debo de tener los 110,000, los 3,33. Entonces ahí estoy en esta parte de la rama. Como ya nada más hay una variable con fracción, entonces a partir de aquí es de donde debo de empezar a ramificar. Entonces va a haber dos ramas, x1 menor que 3, menor o igual que 3, y la misma x1 mayor o igual que 4. Entonces vamos a irnos por esta rama. Me voy a ir por esta rama, perdón, primero. Entonces voy a agregar una restricción donde x1 sea menor o igual que 3. Entonces vamos a agregar restricción agregada 2. Repito, la que vamos a agregar
es x1 menor o igual que 3. Entonces vamos a agregar una restricción que me diga x1, esta x1 menor o igual que 3, y la agregamos. Mandamos llamar el solver, vamos a agregar una restricción que es esta, es del tipo menor o igual, ya está, y con respecto a esto 3, y damos a aceptar y resolvemos. Y resulta ahora con 103,000, con x1 igual a 3 y x2 es igual a 2. Por lo tanto, ya esta rama ya se termina porque ya son enteras, que sería este lado. X0 igual a 103,000, x1 igual a 3 y x2 es igual a 2. Pero ahora me debo ir por esta rama. Entonces, esta misma restricción que yo ahorita tenía de x1 menor o igual que 3, ahora nada más modifico ahí mismo con x1 mayor o igual que 4. Entonces, esta restricción ahora va a ser mayor o igual que 4. Ya está ahí el 4. Ahora mando llamar el solver para cambiarle el sentido a esta 15. Esta 15 vamos a cambiar. El sentido es mayor o igual. Y resolvemos. Y resulta con 108,000, con x1 igual a 4 y x2 igual a 1,2. Entonces, aquí únicamente hay que tener un poquito de práctica y de cuidado. Entonces, vamos aquí en esta rama. X0 igual a 108,000, con x1 igual a 4 y x2 es igual a 1,2. Recuerden que teníamos todavía pendiente o íbamos por esta rama de 108,000. Entonces yo puedo, como son igual 108,000, puedo continuar por esta o por esta, ¿no? Ahí no hay un criterio de desempate. Pero bueno, el criterio de desempate tal vez es que ahorita en mi solver ya tengo alimentado este problema. Entonces ahora voy a ramificar con x2 menor o igual que 1 y x2 mayor o igual que 2. Recuerden, menor o igual que el límite inferior y mayor o igual que el límite subsecuente. Entonces, me voy por este lado voy a agregar una restricción que diga x2 menor o igual que 1. Estamos viendo pues que estamos por esta rama y hemos ramificado hasta aquí. Nos da x0 igual a 108,000, con x1 igual a 4 y x2 es igual a 1,2. Entonces nos indica que ahora podemos ramificar o debemos ramificar x2 menor o igual que 1 por este lado y x2 mayor o igual que 2. Entonces vamos a agregar esta restricción, x2 mayor o igual que 2. Entonces vamos a agregar la restricción. Dijimos que x2, por acá tenemos x2 mayor o igual que 2. x2 mayor o igual que 2. Mandamos llamar el solver. Mandamos llamar el solver y agregamos nuestra restricción. Le damos agregar. La restricción es del tipo mayor o igual que 2. Damos aceptar y damos resolver. Como se puede apreciar, dice Solver no encontró ninguna solución factible. Quiere decir que esta solución es infactible. Por eso, por esta rama, le pusimos solución infactible, lo cual quiere decir que debo explorar por este sentido x2 menor o igual que 1. Entonces nos vamos a Solver sobre esta misma. Aquí dijimos tiene que ser menor o igual que 1 y cambiamos su sentido. Mandamos llamar el Solver. La que voy a modificar es la 16. Vamos a cambiarla y el sentido es menor o igual. Entonces le damos a aceptar, resolvemos. Si se encuentra una solución, me dice que x0 igual a 107,500, x1 igual a 4,16 y x2 es igual a 1, que es lo que tenemos por aquí. 107,500, 4,16 y 1. Esto implica que ahora debemos de resolver esta rama. Entonces debemos de agregar una restricción de x1 menor o igual que 4 o bien x1 mayor o igual que 5. Vamos a hacerlo x1 menor o igual que 4.
Entonces vamos a agregar una restricción 4 agregada. Entonces dijimos que x1 debe ser menor o igual que 4. Entonces mandamos llamar el solver para agregar nuestra restricción. Permítame tantito. Ok. Mandamos llamar el solver para agregar la restricción que está en el renglón 17. Vamos a agregar esta restricción. Decimos es del tipo menor o igual y le damos aceptar. Le pedimos que lo resuelva. Si encuentra una solución, me dice que vale x0 104,000 y ya son enteras tanto x1 con x2 con valores de 4 y 1 respectivamente. 104,000, 4 y 1. Ahora resolvemos la otra rama con x1 mayor o igual que 5. Entonces, ahora va a ser aquí 5. Mandamos llamar el solver y cambiamos el sentido de la restricción 17 por el tipo mayor o igual. Y resolvemos. Si encuentra una solución, me dice que x0 igual a 105,000, x1 igual a 5 y x2 es igual a 0. Como vemos por aquí en nuestro árbol, x0 igual a 105,000, con x1 igual a 5 y x2 es igual a 0. Como se puede apreciar, esta rama ya todo está resuelto. Aquí es entero, entero, entero e infactible. Y de todos los que son enteros, como mi problema es de maximizar, el mejor o la solución óptima es esta de 105,000, porque es mayor que 104 y es mayor que 103. Entonces, esa rama ya la tenemos de explorar. Si recuerdan, cuando iniciamos a explorar, veníamos por esta rama y aquí suspendimos 108,000 porque acá era mayor por 110,000, pero no continuamos explorando esta rama. Por lo tanto, debo continuar y para ello debo estar mi problema original y nada más una restricción agregada con x2 mayor o igual que 3. Entonces voy a ubicarme en ese problema o en esa hoja de cálculo en donde voy a eliminar las restricciones 15, 16 y 17. Nada más voy a dejar la original y la primera restricción. Vamos a esperar que me permita. Se trabó un poquito la máquina, pero ahorita lo hacemos. Del solver. Dijimos que la restricción 15 la vamos a eliminar. La 16 también la vamos a eliminar. Y la 17 también la vamos a eliminar. Y la 14, que es la primera que agregué, fíjense bien, vamos aquí, me dice que x2 es mayor o igual que 3. La última que agregué, que es la 14, me dice que x2. Entonces aquí nos vamos a x2. Está un poquito lento el solver. Ok, entonces vamos a borrar todo esto. Nada más dejen que permita. Entonces, como pueden ver, aquí hay algo. Ok.
Entonces voy a eliminar estas restricciones que ahorita no las usé. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado nada más, ¿eh? Entonces dijimos que x2. Vamos a seleccionar x2. Vamos por acá, miren, x2 tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, que 3. Entonces mi problema ahorita nada más debe tener las dos restricciones originales y la que estoy agregando, que es la 4. Las dos originales y la 4, nada más que la 4, recuerden que ahora es del tipo mayor o igual. La vamos a cambiar el sentido por el tipo mayor o igual y resolvemos. Encuentra una solución con x0 108,000, x1 igual a 2,28 y x2 es igual a 3, que es por aquí donde vamos. Entonces, debemos de continuar ramificando. Vamos a hacer o agregar esa restricción x1 mayor o igual que 3. Entonces, vamos a agregar una restricción. Dijimos que x1, pues seleccionamos y ponemos x1 mayor o igual que 3. ¿Sí? Vamos a irnos por este lado. x1 mayor o igual que 3. Nos vamos a Solver. Agregamos la restricción. x1 de tipo mayor o igual. Resolvemos y resulta que es infactible, o sea, no se encuentra una solución. Por eso aquí va infactible. Entonces debo de continuar por esa rama, la misma x1, pero ahora tiene que ser menor o igual que 2. Lo puedo hacer en esta misma, ya tengo x1, nada más pongo aquí 2 y cambiamos el sentido de esta, que debe ser menor o igual. Y damos a aceptar. Pedimos que lo resuelva, se encuentra una solución, 107,000 con x1 igual a 2 y x2 es igual a 3,25. 107,000 con x1 igual a 2 y x2 es igual a 3,25. Como todavía hay variables con fracción y como 107,000 es mayor que este 105,000, debo seguir ramificando. Entonces ahora vamos a agregar otra restricción, x2 menor o igual que 3. Pues vamos a agregar otra restricción que me diga x2, por aquí está el x2, menor o igual que 3, y la agregamos. Nos vamos a Solver, vamos a agregar una restricción, esta, de tipo menor o igual que 3, y aceptamos y resolvemos. Vamos a aceptar. Ahora me da que x0 igual a 102,000 con x1 igual a 2 y x2 igual a 3. Entonces vamos por este lado. X igual a 102,000, x1 igual a 2 y x2 es igual a 3. Ya es entera, pero como la función objetiva es menor que la que ya había encontrado, no va a ser esta la óptima. Y ya nada me falta explorar este lado con x2 mayor o igual que 4. Entonces, nada más cambiamos aquí a 4 y cambiamos el sentido directamente al solver, que es la 16. Cambiar, cambiar sentido, mayor o igual, aceptar y resolvemos. Entonces, x0 igual a 104,000, x1 igual a 1,14 y x2 igual a 4. Aquí lo tenemos. Fíjense bien, ¿por qué ya no sigo ramificando si todavía x1 es fraccional? Pues ya no sigo ramificando porque ya la función objetivo es 104,000 y ya existe una mejor solución, que es la de 105,000, que ya es entera. Si yo sigo ramificando aquí, sí voy a llegar a una solución entera, pero ya va a ir disminuyendo la función objetiva. Por eso es el momento de suspender las ramificaciones y hemos encontrado la solución óptima con x0 igual a 105,000, con x igual a 5 y x2 igual a 0. Y resumiendo, ¿cuándo dejamos de ramificar las ramas? Cuando me dan infactibles, como este caso, o cuando me da una solución entera, pero hay una solución entera que es más óptima. Entonces, por ahí terminamos, o bien cuando todavía se puede ramificar, pero la función objetivo ya no se puede mejorar.
Y a grandes rasgos, esto es el uso de Solver en programación entera. Lo hicimos paso a paso con un ejemplo que ustedes ya tienen en su material, pero simplemente para que vieran de dónde se fueron obteniendo los valores. Entonces, ahorita resolvimos el problema de programación entera haciéndolo paso a paso y apoyándonos con Solver. Más sin embargo, Solver me puede dar directamente la respuesta a un problema de programación entera, pero la intención es que ustedes conocieran y desarrollaran y dominaran el procedimiento. Les explico cómo sería resolverlo directamente en Solver con programación entera. Y nos remitimos únicamente al problema original. Entonces mando a llamar el Solver. Las únicas restricciones originales son las que está marcado como 2 y 13. Entonces voy a eliminar la 14, voy a eliminar la 15 y voy a eliminar la 16. Entonces, si yo ahorita le doy resolver, me da mi problema original. 110,000. Vamos a ver si es cierto. Nos da el problema original con 110,700 con 3,77 y 2,38. Ahí lo tenemos, ¿va? Entonces quiere decir que estas restricciones ya las eliminé del solver, las puedo borrar de aquí. Y ahí está mi problema. ¿Cómo puede Solver darme directamente la solución al problema de programación entera? Consiste únicamente en agregar dos indicaciones o dos restricciones en donde yo le digo que x1, por aquí estoy indicándole que x1, aquí le voy a indicar que sea entera, int. Y también le debo dar la misma indicación de que x2 también sea entera. Y al resolverlo, me da directamente la solución. Función objetivo 105,000 con x1 igual a 5 y x2 es igual a 0, que fue la que habíamos encontrado después de desarrollar todo el procedimiento. X igual a 105,000, x1 igual a 5 y x2 es igual a 0. Pero ustedes deben de conocer y dominar el procedimiento de ramificación y acotación y el método gráfico, que es lo que hemos visto en este video. Recuerden que en su lectura 3 tienen ustedes toda la información del método de ramificación y acotación, del método gráfico y del método Gomori. Entonces, este video fue únicamente para que ustedes mejoraran un poquito la comprensión del método, pero lo importante es la lectura. Y este procedimiento de ramificación y acotación, en vez de apoyarnos en Solver, también se pueden apoyar por el programa POM o WinQS. Más adelante les presentaré y entregaré un video de cómo se usa el modelo POM o el WinQS para solución de problemas de programación lineal. Agradezco la atención, esperando sea de utilidad este video. Entonces nos vemos en el próximo video de uso de POM y WinQS para solución de problemas de programación lineal y de programación entera. Saludos.